Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirse en otra dosis intensa de noticias, chismes jugosos y sobre todo un torbellino de emociones que nos hará vibrar. Hoy la noticia que tengo para ustedes es de esas que te dejan con la boca abierta, de las que hacen que los rumores más salvajes cobren vida y que, sinceramente, han puesto el apasionante mundo del espectáculo turco patas arriba. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Aquellos de ustedes que siguen de cerca las trayectorias de estos dos titanes turcos, dos de las estrellas más brillantes y queridas de la escena actual, saben perfectamente a qué me refiero y la magnitud de lo que hoy vamos a desgranar con detalle. Prepárense porque lo que se ha filtrado, lo que se rumorea con insistencia y lo que, al parecer, está a punto de confirmarse, es nada menos que impactante. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este apasionante torbellino de especulaciones, certezas y anhelos de los fans, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle un golpe a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos y las últimas primicias. Como muchos de ustedes recordarán con cariño, Can Yaman y Demet Özdemir no son solo dos de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional, sino que también compartieron una química explosiva en la pantalla en la serie que conquistó corazones a nivel mundial, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos con cariño en estas latitudes. Durante el rodaje de esta producción que se convirtió en un fenómeno, la conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, que las redes sociales explotaron y los fans de todos los rincones del planeta se volvieron locos. ¿Eran solo compañeros de escena con una gran profesionalidad o había algo más, una chispa que trascendía la ficción? Esa pregunta rondó nuestras cabezas alimentando debates y sueños durante meses, avivada por cada fotografía juntos, cada entrevista donde sus miradas se cruzaban y cada gesto cómplice que captaban las cámaras. Y aunque en aquel entonces nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental, la especulación, esa compañera inseparable de las grandes estrellas, nunca cesó. Ahora, con la fecha de hoy, 15 de diciembre de 2025, asomándose en el horizonte, parece que los astros se han alineado de una manera completamente inesperada y créanme, esto va a generar un debate colosal y dará para hablar durante mucho tiempo. El primer indicio, ese pequeño detalle casi imperceptible que encendió las alarmas de los más observadores, de los detectives de la información que siempre están al acecho, provino de unos sutiles, casi enigmáticos, indicios en redes sociales. Hablamos de pequeños me gusta estratégicos a publicaciones antiguas, comentarios casi imperceptibles que se perdían entre la multitud digital, y la reaparición de ambos, casi como por arte de magia, en los mismos círculos sociales y eventos, pero de una forma diferente. Ya no era la casualidad lo que los unía, o al menos eso parecía, sino una aparente conexión más profunda y deliberada. Los paparazzi, esos incansables cazadores de exclusivas que nunca duermen, comenzaron a captar imágenes que, si bien al principio eran ambiguas, difusas y fácilmente desestimables como simples coincidencias, poco a poco fueron tejiendo un patrón inconfundible. ¿Un encuentro casual en un café concurrido? ¿Un paseo nocturno casi clandestino por las encantadoras calles de Estambul bajo la luz de la luna? Al principio todo se achacaba a la nostalgia de viejos amigos que se reencuentran, a la coincidencia pura y simple de estar en la misma ciudad y compartir agenda. Pero la frecuencia, la intimidad creciente y la naturalidad de estas apariciones empezaron a levantar sospechas mayúsculas, haciendo saltar todas las alarmas en los círculos mediáticos y entre los fans más fervientes. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde los hilos de la especulación comienzan a entrelazarse de forma vertiginosa. Fuentes cercanas a ambos artistas, y quiero recalcar con énfasis que son fuentes que hasta la fecha han demostrado ser increíblemente fiables y discretas, han comenzado a susurrar. Y lo que estos susurros revelan es algo que va más allá de un simple reencuentro amistoso. Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que han retomado una conexión que, al parecer, nunca se rompió del todo. Una llama que permanecía latente bajo las cenizas. La noticia, que comenzó a circular como un rumor sigiloso, casi un murmullo, entre los foros de fans más activos y los medios especializados en Turquía, ha escalado en cuestión de horas hasta convertirse en una verdadera bomba informativa. Un seísmo en la industria del entretenimiento. Imaginen la sorpresa mayúscula, la incredulidad inicial y, por supuesto, la euforia desbordada de los fans que siempre soñaron,
que anhelaron y que nunca perdieron la esperanza de ver a esta pareja icónica junta de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real. Pero, ¿qué ha llevado a este giro de 180 grados, a este posible resurgir de las cenizas de una conexión que muchos daban por acabada? Las teorías son muchas y variadas, cada una más intrigante que la anterior. Algunos especulan que las recientes experiencias personales de ambos, las idas y venidas en sus vidas sentimentales, los altibajos y las lecciones aprendidas, les han hecho darse cuenta de lo que realmente importa, de la rareza de una conexión tan profunda. Quizás, después de explorar otras relaciones, otros caminos y buscar la felicidad en diferentes direcciones, han comprendido que la química y la complicidad que compartieron en Erkencicus era algo único y especial, algo que merece la pena rescatar, cultivar y proteger. Otros sugieren con gran convicción que un proyecto profesional conjunto, quizás una nueva serie que reúna a los protagonistas de Pájaro Soñador, o una película que los posicione de nuevo juntos ante las cámaras, ha sido el catalizador perfecto, la chispa que ha reavivado su conexión. Imaginen la potencia, la expectación y el éxito asegurado que tendría tener a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla, sería un fenómeno de audiencia garantizado y un deleite para los sentidos de los espectadores. Lo que sí parece estar cada vez más claro, a medida que se van sumando las piezas del puzzle, es que ambos actores se encuentran en un momento vital en el que parecen estar más receptivos, más abiertos a explorar sus sentimientos, a dejarse llevar por la conexión que comparten. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su imponente presencia y su vertiginoso éxito internacional, ha tenido sin duda altibajos y momentos de reflexión en su vida personal, algo completamente normal para cualquier persona, y más aún cuando se está bajo el escrutinio público. Por su parte, Demet Özdemir, con su elegancia innata, su talento indiscutible y su creciente proyección, tampoco ha estado exenta de sus propias vivencias, de sus aprendizajes y de sus momentos de introspección. Quizás, la madurez les ha traído una nueva perspectiva, una apreciación más profunda de las conexiones genuinas, de esos vínculos que trascienden la fama y las cámaras, de esa comprensión mutua que se construye con el tiempo y las experiencias compartidas. La información más reciente, y aquí es donde debemos poner especial atención, donde debemos afinar el oído y agudizar la vista, apunta a que no se trata solo de un posible regreso sentimental de forma informal, sino de algo más tangible, algo que apunta a una consolidación. Se habla de encuentros privados, de momentos íntimos y significativos, de viajes compartidos en secreto, de un tiempo valioso que están dedicando a redescubrirse el uno al otro, a reconstruir ese puente que quizás nunca se derrumbó del todo. Y lo más intrigante, lo que realmente eleva la apuesta y genera aún más expectación, es que hay indicios sólidos de que esta vez, si la relación se formaliza, si deciden dar el paso definitivo, podría ser mucho más seria, mucho más comprometida. Las fuentes más cercanas y fiables sugieren, con un alto grado de certeza, que están hablando de futuro, de planes a largo plazo, de un proyecto de vida conjunto, algo que, si es cierto, sería el broche de oro perfecto a años de especulaciones, anhelos y esperanzas depositadas por una legión de fans. Por supuesto, en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del espectáculo, hasta que no hay una foto oficial publicada por ellos, un comunicado conjunto emitido por sus representantes o un anuncio oficial y rotundo, todo sigue siendo, en mayor o menor medida, terreno de especulación. Sin embargo, la insistencia de las fuentes, la recurrencia de sus apariciones públicas y privadas, la notable coincidencia de sus movimientos y, sobre todo, el silencio, hasta ahora, de ambos ante la creciente ola de rumores que los rodea, podría ser interpretado, y muchos así lo hacen, como una señal inequívoca. A veces el silencio, en el contexto adecuado, es la respuesta más elocuente, la confirmación más clara de que algo está sucediendo, ¿no creen? Es esa pausa dramática antes del gran desenlace. Imaginen el impacto monumental en sus carreras si esta relación se confirma oficialmente. La atención mediática sobre ellos se multiplicaría exponencialmente, alcanzando niveles estratosféricos. Sus redes sociales se convertirían en el centro de atención global, el epicentro de la noticia, y cada publicación, cada historia, cada me gusta, sería analizado hasta el último detalle por millones de seguidores y medios de comunicación de todo el mundo. Y para aquellos de nosotros que amamos las historias de amor de película, las que nos hacen soñar, este sería un capítulo apasionante más en la saga de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que al parecer está lejos de terminar y que promete seguir escribiendo páginas inolvidables. La fecha de hoy, 15 de diciembre de 2025, podría ser recordada, en la historia de la farándula turca y mundial,
como el día en que se confirmó lo que tantos fans llevaban años esperando, el día en que la ficción se fusionó con la realidad de la manera más deseada. O quizás sea solo el preludio de una confirmación aún más grande, un anuncio oficial y deslumbrante que se producirá en los próximos días o semanas. Lo que sí podemos asegurar con total convicción, es que la energía que rodea a esta posible reconciliación, a este posible renacer de una llama, es palpable, casi eléctrica. Es esa mezcla embriagadora de sorpresa ante lo inesperado, de esperanza renovada para los románticos, y un poquito de esa sana curiosidad y morbo que tanto nos gusta a los amantes del entretenimiento, de las historias que nos atrapan y nos hacen vibrar. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, la comunidad que sigue este canal, quiero escuchar sus opiniones, sus reflexiones, sus conjeturas. ¿Qué creen ustedes? ¿Es esto solo un espejismo mediático hábilmente orquestado, un truco de la prensa, o estamos ante el verdadero regreso triunfal de la pareja que conquistó a millones de corazones en todo el mundo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo tanto en la vida real, fortaleciendo su vínculo, como en la pantalla, regalándonos esa química inigualable que tanto amamos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero saber qué piensan, qué les gustaría que sucediera, cuáles son sus teorías más locas y emocionantes. Sus aportaciones son el alma de este canal. En resumen, la noticia que hoy nos tiene a todos revolucionados, debatiendo y soñando, es el creciente y cada vez más sólido indicio de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber retomado su relación sentimental. Los rumores alimentados por avistamientos discretos, interacciones cada vez más significativas en redes sociales y la insistencia de fuentes cercanas que hablan de un reencuentro que va mucho más allá de la simple amistad, sugieren un acercamiento íntimo y una posible consolidación de su vínculo. Si se confirma oficialmente sería, sin duda alguna, uno de los bombazos del año en el mundo del entretenimiento, y los fans estarían en el pico de la euforia, celebrando esta maravillosa noticia. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis detallado y apasionado de la noticia del momento. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante, tan emocionante y tan reveladora como a mí me ha resultado prepararla para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta dosis de noticias y análisis, no olviden dejarme un buen me gusta, un pulgar hacia arriba que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con todos sus amigos, con esa gente que también ama las noticias del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a esta gran familia, y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias, más chismes jugosos y sobre todo, muchísima diversión y análisis de actualidad. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.